entrenamiento somático para mí genera un entendimiento de la vida donde hay algo interno, real, por su propio pulso nos dice, va a estar todo bien, o sea, la vida nos informa de que en realidad este ciclo de vida, muerte, es natural, ¿no? Y nos dice, todo va a volver a vivir, tranquila, todo va a volver a... Pensaba cuando me armaba el mate, en que estuve reflexionando un poco estos días y cosas que me vinieron como, bueno, esas memorias que vienen por ahí de relatos de practicantes y cosas. Entonces pensaba como posta en la práctica, ¿para qué nos sirve las prácticas, no? ¿Para qué nos sirve practicar? Bueno, obviamente a mí me viene más el yoga, que es lo que más he sostenido regularmente en el tiempo, también la danza, pero como que con la danza tengo encuentros y desencuentros y momentos de más protagonismo. En cambio, con el yoga es como que es lo que se sostiene siempre. Y digo, pensaba esto porque hay como, bueno, toda una parte, una explicación filosófica, ¿no? De por qué practicamos yoga, lo que hace en la mente, bueno, esto de la unión con Dios y... Pero eso a veces, en la mayoría de los casos, siento que se ve como muy lejano, ¿no? Como, bueno, buenísimo que el yoga se busca que mi mente pare un poco, baje, busca que yo vuelva como esa conexión que a veces no sabemos ni cómo se ve ni se siente ni cómo tendría que ser, ¿no? Me parece que para cualquier persona que empieza de cero una práctica, o tal vez incluso que practica, puede ser bastante lejano como esas informaciones, ¿no? Y entonces, eh, la pregunta que abrí toda esta semana para mí fue esa, ¿no? Bueno, ¿qué cosa real práctica en la vida cotidiana, cómo se ve realmente el efecto de una práctica sostenida, ¿no? La que sea. Bueno, en nuestro caso practicamos yoga más que nada, pero y prácticas somáticas, pero pueden ser otras prácticas, ¿no? Entonces me acordaba el relato de una practicante que fue mi alumna en Trelew y practicó muchos años Ashtanga. Y cuando ella empezó Ashtanga, empezó porque su hijo iba conmigo a otra sala. Y cuando empezó me dijo, no sé bien por qué estoy empezando yoga. Como que no sé bien. Algo me llamó y empecé, bueno. Y como unos meses después, no llegó a un año, le diagnosticaron una especie de cáncer en la sangre. Bueno, obviamente ella me contó del diagnóstico y el día que vuelve a clase, después del diagnóstico, me dice, ya sé por qué empecé yoga. ¿Viste? Me dice, había empezado yoga por esto, porque esto iba a pasar, ¿no? Como ella como viendo en retrospectiva. Y bueno, todo su tratamiento, ella siguió practicando yoga, luego hizo un autotrasplante de médula, y ese tiempo, bueno, estuvo mucho tiempo internada, aislada, sin poder ver a nadie. Y entonces ella al regreso me contaba cómo, incluso en ese momento, que fue el más difícil para ella, ¿no? El estar aislada, sin tener compañía, sin poder eh, estar con nadie y tener que pasar todo el tiempo ahí sola y quieta, porque bueno, tenía que estar como en la cama. Decía, ahí fue donde yo más noté todo el efecto de la práctica, ¿no? Todo lo que pude llamarme a hacer desde estar tranquila, desde respirar, desde visualizar la práctica, bueno. Como que en ese momento ya pudo como sacarle mucho jugo a lo que había cultivado y no había sido una práctica muy larga, tal vez había practicado un año. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo en un corto tiempo ella hizo como ese darse cuenta para qué le estaba sirviendo y para qué le iba a servir, y después hizo como su recuento, me sirvió para esto posta, o sea, estuve internada un montón de días con miedo, bueno, afrontar el miedo, ¿no? Como el miedo al diagnóstico, el miedo al tratamiento, el efecto del tratamiento, pasar por todo ese proceso de adaptar la práctica, ¿no? Durante los meses que estuvo en tratamiento, porque el cuerpo estaba débil, obviamente no tenía la fuerza que requería.
su práctica anterior, entonces, bueno, como un montón de procesos en muy corto tiempo. Eso, ¿no? Y después para cuando no nos pasan cosas así también, o sea, cuando no tenemos como grandes situaciones a enfrentar, como es, por ejemplo, un diagnóstico, un tratamiento, eh, ¿qué nos, ¿qué nos trae la práctica como de... ¿Qué diferencia hace? O sea, si tenemos que contarle algo, ¿qué diferencia hace realmente en la vida haber practicado o no haber practicado, ¿no? Porque, bueno, si me voy a unir con Dios, bueno, tal vez cuando me muera, si creo en Dios también, me voy a unir con Dios. O sea, ¿para qué practicaría toda mi vida? No sé, ¿vos qué pensás, Flor? Yo justo el otro día me escribe una persona, le pasan mi contacto porque de Buenos Aires quería empezar yoga. Nunca, una persona grande nunca hizo yoga. Entonces, primero, bueno, le recomiendo que vaya a un lugar presencial porque como es grande y nunca hizo yoga, a veces las prácticas online puede ser más dificultosa esa primer parte de adaptación hacia la práctica, como siendo algo nuevo. Y después de un par de audios me cuenta finalmente por qué quiere hacer yoga, a diferencia de esta señora que ya no sabía, pero empezó. Y bueno, muchas pérdidas, mucho dolor y mucha tristeza, entonces le dijeron anda a hacer yoga. El remedio de todos los males. Y yo bajando un poco la expectativa de la otra persona, que bueno, que no es que por hacer yoga uno siente menos dolor, o sea, la tristeza está, las cosas que pasamos nos afectan, no es que de repente uno, ay, sí, y no pasa nada porque hago yoga, no, eso está, las cosas nos van a doler, nos vamos a poner tristes, pero no es lo mismo que venga un sondazo estando como, eh, no sé cuál sería la palabra, porque tampoco es estable, pero como algo, hay algo para mí que tiene la práctica de movimiento en general, sea somática, de yoga, que te reconoces. Entonces, cuando viene algo de afuera, vos te estás reconociendo en ese momento. Ayuda a atravesarlo. Pero no es Sí. que no, las cosas no duelan o no afecten o eso como que resbalan porque hago yoga. No, duelen, nos ponemos tristes. ¿A qué punto quería ir yo, ¿no? Como el vínculo con el dolor, ¿no? Con el vínculo con lo que nos pasa. Porque a veces está esta imagen, y creo que es una imagen fomentada, no es solo una ilusión del que está de por fuera de una práctica, por ejemplo, de yoga o de movimiento. Yo lo enfoco en las prácticas espirituales porque a veces el tono de lo que, digo, la práctica espiritual que se consigue desde afuera como espiritual. Para mí bailar también es espiritual porque nos conecta con nosotros, ¿no? Pero en este tono como que parece que, bueno, cuando uno inicia una práctica espiritual o sostiene una práctica muchos años, nada, es como que el dolor le pasa por el costado, que tiene, y realmente no es así, digamos, ¿no? Es condición de ser humano sentir dolor, ser atravesado por las situaciones. Y yo coincido en esto que vos decís, ¿no? Como me venían como dos imágenes. Una es que siento yo, ¿no? Que el principal objetivo de sostener una práctica de este tipo es precisamente estar con una misma, ¿no? Como poder estar con una misma. Y eso es como entrenar un músculo, ¿no? Lo que vos decís como, bueno, nos volvemos a encontrar, ¿no? Como, bueno, nos pasa la ola por encima, pero nos volvemos a encontrar tal vez más rápido que si no practicáramos. Digo más rápido para poner un adjetivo. No sé si es una cuestión de tiempo, tal vez de calidad, pero siempre pienso siempre pongo este ejemplo, pero porque para mí es muy nítido, porque me pasó muchas veces, nosotras que somos de la costa este de Chubut,
Siempre pienso en Playa Unión y cuando las olas esas horribles de Playa Unión te revuelcan y te revuelcan contra las piedras, ¿no? Cuando estás en la rompiente y te agarra mal parado, te agarra saliendo mal del mar o entrando mal. Y no es lo mismo como tener primero cierto conocimiento, ¿no? Del mar y también cierto dominio de tu cuerpo para pararte más rápido, ¿no? Y ver cómo salís de esa situación. No es igual, ¿no? El tiempo ni el proceso, pero la realidad es que el dolor pasa de verdad, o sea, pasa a través nuestro, o sea, las situaciones nos afectan. Yo siento que lo que cambia es que tal vez el tiempo en que estamos como en esa sensación de estar perdidas o estar atravesadas por el dolor, dura menos o tal vez no dura menos, pero podemos acompañar. Hay una sensación que nos trasciende razonalmente de confianza. Esto que aparece mucho del misterio. Realmente hay, o sea, en la práctica hay algo de que hay un misterio en el que nosotros no tenemos control, pero vos confiás, mantenete ahí. Va a estar todo bien, claro. Confiar. Sí. Y eso es algo inexplicable de la práctica, como a nivel espiritual. Es esa como seguridad y esa confianza que una desarrolla ante lo impredecible. Porque no tiene que ver con el movimiento, es capaz que también lo vive quienes lo reflexionan, quien reflexiona la práctica y no solo la hace por hacer. Sí. Sí, para mí tiene que ver con con la trama que se crea con la vida, ¿no? Con las circunstancias, como con un entendimiento que empieza a ser subterráneo de nuestra racionalidad, ¿no? Y es lo que vos decís, a veces hay personas que tienen una naturaleza más mental y reflexionar, por eso existen las filosofías, ¿no? Reflexionar sobre la existencia les ayuda a generar ese sentido. Pero para mí lo corporal, yo soy una persona muy de la filosofía, a mí me gusta mucho la mente, o sea, me gusta el estudio filosófico. Sin embargo, para mí el cuerpo tiene esa capacidad, genera como una fuerza y un entendimiento de la trama diferente. Y cuando la mente entra en jaque por la situación misma o ¿no? Porque cuando esta frase que usamos mucho en Argentina, como se nos queman todos los papeles, porque realmente se nos queman todas las filosofías y todo lo que creemos. El entrenamiento somático para mí genera un entendimiento de la vida donde hay algo interno, real, por su propio pulso nos dice, va a estar todo bien, o sea, la vida nos informa de que en realidad este ciclo de vida, muerte es natural, ¿no? Y nos dice, todo va a volver a vivir, tranquila, todo va a volver a... No es una cuestión del entendimiento, ¿no? Yo siento que es como la gente que está muy en conexión con la naturaleza, aunque, no sé, que se dedica a eso, que hace trekking, que capaz que no hace filosofía, no hace yoga, pero tiene un contacto con la naturaleza tan grande. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. La gente del campo, siempre pienso en la gente del campo en medio de la meseta. O sea, ese gaucho nunca leyó un libro de filosofía. Y tiene una calma, o sea, como... Sí. Bueno, pero vos empezaste diciendo cuál es el efecto de una práctica sostenida. Y estar en la naturaleza es una práctica sostenida. O sea, realmente estar en armonía con el ambiente. Sí, sí, a propósito traje esa expresión, y aparte hoy me acordaba de una frase que dice Roxana Galán como, ¿qué es una práctica? ¿No? Ella siempre pregunta eso, bueno, ¿qué es la práctica para mí? ¿Qué es una práctica? Para sacarnos del bollo de los que practicamos algo hace mucho tiempo. Y por eso yo trato de usar esa expresión también en mis espacios, ¿no? Como poner el ojo en la práctica y no en el yoga. No en el yoga como disciplina, sino en la práctica como lo que hacemos por nosotros mismos, ¿no? Como esa acción voluntaria de sostener algo. Y el caucho que está en medio de la meseta,
todos los días se sienta con el mate a la misma hora religiosa a ver pasar o a ver el sol, o sea, no espera nada, ¿no? Yo hace unos días hice un post y Sí, cité una frase de Richard Freeman que dice esto de la actitud ante una práctica, ¿no? Como de no esperar nada, o sea, hacemos la práctica porque es lo mejor que podemos hacer, no tenemos otro mejor plan que se nos ocurra que sostener la práctica que sostenemos, ¿no? Y lo hacemos con total apertura, no estamos esperando nada realmente, ni sabríamos qué esperar, me parece. Como, no, más que un poco de flexibilidad y fuerza y no sé, gracia en algún momento en lo que hacemos. Eh, y siento que eso es, ¿no? Como el gaucho medio de meseta, no espera nada, pero se sienta religiosamente todos los días, porque puedo asegurar que todos los días a la misma hora, es como un ritual, ¿no? Como sí, me voy es a que ir la de... práctica es un ritual. Pero es que ni siquiera acá en Trelew hay un señor que todos los días a las 11 de la mañana sale y se sienta en la vereda y no está ni en el campo, ni en un lugar súper espiritual, porque está en un lugar lleno de comercio, gente tocando bocina, la calle justo tiene un pozo, entonces siempre como que, y hay un semáforo. Por eso lo veo, porque como estoy ahí y me toca el semáforo, o sea, siempre está ese señor a esa misma hora como inquebrantable en su rutina, en su ritual.